explicando cómo es que ha surgido el lenguaje y cómo nosotros podemos estudiarlo en sí mismo. Lo interesante con respecto al tema del lenguaje y la génesis de cómo ha surgido en nuestra sociedad y cómo es que surge para el trabajo de las diferentes cuestiones que vamos a estar tratando, es importante determinar que independientemente del origen, lo importante es cómo se esté dando la aplicación. Y eso es lo que estaríamos checando con respecto a lo que llamaríamos procesamiento. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a empezar y les voy a estar explicando algunos puntos. Tal vez en algún momento esté aleatoriamente compartiendo y otra vez volviendo, porque pues en este momento me encuentro ahora sí en las instalaciones del CEUM, porque pues tengo problemas de internet, así que en mi casa y en mi consultorio, así que aquí voy a estar mientras se resuelve mi situación. Pero bueno, les decía, con respecto al tema de la génesis de lo que es la génesis del lenguaje, este tema normalmente tenemos que entenderlo algunos elementos estructurales. Sabemos que el lenguaje está en relación con lo que representa, ¿ok? En este aspecto el lenguaje está determinado por lo que son los niveles de representación. ¿Ustedes conocen o han escuchado el término niveles de representación? ¿Sí o no? No, maestro. Ok, no hay problema, no se preocupen. Bueno, les voy a comentar nada más para que me presten atención. Cuando hablamos acerca de este punto de que el lenguaje está en relación con lo que representa, tenemos que establecer lo que son los famosos niveles de representación. Estos niveles de representación son los que van a determinar la naturaleza misma del tipo de lenguaje o las características que vamos a estar estudiando o que debemos de alguna otra forma conocer cómo se estructuran. Dentro de estos elementos de lo que son los niveles de representación, por ejemplo, nosotros podemos estar conllevando lo que es reconocer, por ejemplo, de los niveles, podemos identificar, por ejemplo, lo que es el nivel gráfico, el nivel oral, auditivo, visual y escrito. Estos niveles de representación que yo les estoy planteando, va a ser muy importante que nosotros lo podamos identificar para que podamos encontrar aspectos particulares que definan eso. Por eso es que nos plantea en este aspecto de lo que es la génesis del lenguaje, nos va a estar planteando precisamente esta posición, que todo lenguaje está en relación a sus niveles de representación. En este aspecto, estos niveles de representación van a tener ciertos tipos de características. Sabemos que hay características diferentes con respecto a los niveles de representación visual, el gráfico, el oral, el auditivo y el escrito. Esos niveles de representación con respecto al lenguaje van a tener de alguna otra forma
un sentido particular o una estructura para que todos determinen un aspecto en general que tiene que ver con el tipo de código. ¿Cuál es el código particular que va a determinar la naturaleza de esos niveles de representación? Por ejemplo, a nivel de representación visual tenemos todos los que son los estímulos que nosotros nos van a comunicar solo desde la representación o de ciertos signos o ciertos colores o ciertas formas, y nos dan una imagen completa con respecto a un mensaje. De ahí es cuando vamos a establecer que hay ciertos signos, por ejemplo, de representación visual, que son internacionales, que se aplican tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental, y que tienen un nivel de significación particular independientemente del idioma que se maneje en los diferentes tipos de continentes o países. En este aspecto visual conlleva un aspecto de un código de alguna otra forma estructurado hacia elementos sensibles y que sean fácilmente identificables a través del proceso de asociación. La mayoría de las veces los niveles de representación visual relativos al lenguaje van a determinar que nosotros podamos establecer, por ejemplo, a lo mejor en este aspecto como el color rojo, que pueda representar, por ejemplo, peligro, pasión, esto, y dependiendo de la naturaleza del estímulo visual o de la representación, el color más otro estímulo u otra forma u otra característica va a conllevar un mensaje mucho más estructurado, mucho más complejo, que muchas veces no necesitamos nosotros oírlo o escribirlo, sino que simplemente con solo verlo podemos establecer este aspecto. De aquí, del elemento visual, se establecen aspectos de lectura, aspectos de colores, aspectos iconográficos y aspectos en relación a cierto tipo de formas particulares que nos dan una información interesante. Y esos niveles de representación va a conllevar que de alguna otra forma yo establezca este código y yo pueda asociar de forma automática, aún incluso de que yo no haya desarrollado todos estos aspectos en cuanto a el desarrollo de otros tipos de lenguaje, ¿sí? En este aspecto también se determina dentro de lo que son el aspecto visual, puede también determinarse, por ejemplo, cómo ciertos gestos, por ejemplo, pueden representar y también dar una información de tipo kinésica o de tipo gestual hacia más personas, y pueden matizar o contradecir ciertos argumentos en el desarrollo de la estructura de un lenguaje. De ahí es cuando hablamos, es muy importante cuando determinamos que cuando hablamos una lengua tenemos que estar determinando que todo nuestro enfoque debe ir en un proceso de coordinación y no haya ningún elemento que pueda generar un tipo de confusión, ¿sí? En este aspecto, de aquí vamos al aspecto gráfico. En el aspecto gráfico podemos determinar, por ejemplo, tanto lo que son algunos signos que ya se están estructurados y están estandarizados para específicamente ciertas regiones o ciertos lenguajes que de alguna otra forma tienen una representación al momento de poder establecer el aspecto de la lectura o incluso reconocer ciertos signos que no necesariamente son iconográficos o representaciones que algún otro momento
van a representar una idea particular. Por ejemplo, dentro de los aspectos gráficos pueden establecerse, por ejemplo, las famosas siglas. Muchas veces establecemos y conocemos el aspecto de las siglas de algunas marcas, de algunas asociaciones. ¿Y qué es lo que estaríamos observando? No necesito ver en este aspecto toda la nomenclatura de la organización, la empresa, etcétera, para que yo me dé la idea a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Lo único que tengo que determinar en este aspecto gráfico es que yo pueda reconocer y esta estructura gráfica de la forma, incluso hay un aspecto interesante. En el aspecto gráfico, yo puedo determinar, por ejemplo, que ya en este aspecto, lo que es el formato de lo que las fuentes tipográficas que nosotros vamos a identificar dentro del lenguaje, están estructurados, por ejemplo, por ejemplo, como ustedes van a Word, ven las fuentes y ven los estilos. Lo interesante entre esto, por ejemplo, si yo puedo ver de alguna otra forma una cursiva, por ejemplo, manuscrita en blanco con un fondo rojo, automáticamente lo puedo, sin que yo lo vea por completo, a lo mejor simplemente vea la primera letra o las primeras dos letras, yo a lo mejor lo puedo relacionar con una marca. Y eso es lo interesante del lenguaje, porque ya se encuentra en este proceso asimilado de este nivel de representación que ya se encuentra internalizado en nosotros, ¿sí? Esto es algo interesante porque muchas veces, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, cuando vemos una inflexión de tipo gráfica, en ciertos tipos de representaciones, automáticamente yo ya puedo determinar todo un mensaje o un parte de ciertos lenguajes. En el aspecto oral sí va a tener ciertos matices en la cuestión sintáctica y en la cuestión paralingüística de cómo yo pronuncio las cosas. No es lo mismo pronunciarlo con una entonación particular a pronunciarlo de forma correcta, en donde son importantes ambas cosas, el aspecto paralingüístico de cómo lo digo y la forma correcta de cómo pronunciar. Muchas personas, por ejemplo, cuando hablan otro idioma, se abocan y se centran mucho en la correcta pronunciación, pero se olvidan de los aspectos paralingüísticos en cuanto a la estructura de cómo lo dicen, porque recordemos que en un mensaje y en un lenguaje es importante establecer que el lenguaje no haya aspectos de confusión en la intencionalidad de lo que se dice o lo que se transmite. En el aspecto de la representación auditiva es en el proceso de asimilación e incorporación de ciertos sonidos que muchas veces, por ejemplo, yo puedo reconocer. Aquí es en donde hablamos en aspectos un poquito más amplios, en el cual, por ejemplo, si un cierto sonido particular puede decirme, por ejemplo, que en lugar de decir ya todos salgan, la clase terminó, un tipo de timbre particular va a decirnos que la clase ya terminó o va a comenzar otra clase. En otros, por ejemplo, el escuchar el sonido, un sonido particular, por ejemplo, en nuestro teléfono nos puede decir si es un mensaje o es una llamada, un texto, etcétera. Y a nivel escrito, lo que tendríamos que estar estableciendo ya es la forma de la sintaxis del lenguaje, de cómo se va a hacer la representación a nivel de estructura gramatical y el estilo gramatical
y el estilo literario en el cual nos estamos refiriendo, ¿sí? Por eso, muchas veces acá es en donde vamos a estar viendo que cada nivel de representación va a tener su propio aspecto de estructura. Y de esta forma podemos tratar de ver que puedo yo decir muchas cosas a través de diversos tipos de medios. Lo interesante acá es que podamos entender y interpretar el aspecto del código. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Algún comentario? ¿Sí o no? No, maestro. Bueno, No, maestro, todo está bien. perfecto. Entonces, avanzando con esto, ya que determinamos, por ejemplo, que el lenguaje está en relación con lo que representa o el nivel de representación, sabemos que la representatividad es importante, dice, y no es lo menos, también es el aspecto de la funcionalidad. En este aspecto, el lenguaje tiene una función social. Y dice, y permite a sus usuarios transmitir intenciones comunicativas. Acá es en donde vamos nosotros a identificar que no es lo que digo, sino es cómo, cuándo y dónde. En este sentido, ¿qué es lo que voy a tener que determinar en el aspecto de la funcionalidad del lenguaje? El aspecto interesante que debemos determinar con respecto al lenguaje es que debe de existir la determinación, la clasificación en cuanto al contexto en el cual yo estoy diciendo algo. Por eso, cuando ustedes analicen al momento de establecer un diálogo, tal vez en otro idioma, establezcan, por ejemplo, cómo responder y si la forma de responder se va acorde a lo que quiero transmitir, ya que sabemos que el lenguaje tiene una función social, una función comunicativa, tiene que ser clara y sin ruido. ¿A qué le llamo ruido? Son todos esos elementos que van a tergiversar la intencionalidad del mensaje que estoy transmitiendo hacia el otro. Y aquí es interesante muchas veces hacer un proceso de introspección. Muchas veces, por ejemplo, en un lenguaje, por ejemplo, habla tanto la velocidad en la que uno establece lo que es la fluidez verbal, ya sea a nivel de hablar demasiado rápido o hablar demasiado pausado. Incluso las pautas son aspectos comunicativos. Por eso muchas veces tenemos que determinar que incluso el hecho de pausar representa algo que tratamos de comunicar al otro, ¿sí? Como cuando nos preguntan algo que no queremos decir y como que dudamos en responder. Esa pausa larga en sí ya es una respuesta o un aspecto o una representación social comunicativa del lenguaje, de otro tipo de lenguaje en el cual el silencio se convierte parte del mensaje. Es como decir, no lo quiero verbalizar, pero si me preguntas algo para comprobar en un aspecto interrogativo y no te respondo y yo estoy haciendo una pregunta sugestiva, como por ejemplo, ¿vistes? Entonces sí vistes sí vistes a mi pareja besando a otra persona, ¿verdad? Y te quedas. No estás diciendo nada, pero como dicen en nuestro contexto o en el cualquier contexto,
al que calla otorga. Y muchas veces el silencio también es un aspecto comunicativo. Y eso es lo interesante, porque el lenguaje es mucho más amplio. Incluso muchas veces nos centramos en lo que decimos, pero en lo que no decimos también estamos comunicando, porque el lenguaje tiene esos aspectos importantes que para que se establezca dentro de nuestra estructura, tiene que establecer un inicio, pausa, una continuación. En este aspecto tiene que haber elementos de enlace, ¿sí? Preposiciones, pues adjetivos, ¿sí? Y todas estas características de nuestro lenguaje, pero también va a determinar, por ejemplo, el aspecto de la entonación, el momento en el que digo las cosas, cómo lo pregunto. Hay personas que a veces no saben preguntar. ¿Por qué les digo esto? Hay personas que no saben preguntar, no porque no saben estructurar una pregunta, sino porque su entonación al momento de realizar lo que es una oración interrogativa establece un proceso confuso en el cual no sabes si la persona te está preguntando o te está asegurando algo. No sé si les ha pasado que alguna vez alguien les pregunta algo, supuestamente, pero no sabes si te lo preguntó o te está asegurando algo. ¿Alguna vez les ha pasado esto? Sí, maestro. Eso es un fallo. Sí. Esto es un fallo estructural en lo que es el aspecto de la entonación y en el sentido de si lo digo un enunciado en forma interrogativa, en forma imperativa o en forma afirmativa. También tengo que determinar otros aspectos. Dentro de la naturaleza de un mensaje o lenguaje tengo que determinar, y no se les olvide, si es imperativo, interrogativo, declarativo o narrativo. En el sentido interrogativo tiene que tener una entonación particular y entenderse de forma clara que estoy preguntando, ¿sí? Si no le doy la entonación, puede entenderse que es o tipo declarativo o de tipo imperativo. Y eso puede causar una confusión. Cuando digo en sentido, un enunciado en sentido imperativo, es que estoy tratando de que el otro, o respondiendo de forma agresiva o de forma de orden con respecto a esto. Un ejemplo de esto es como cuando de repente alguien nos pregunta algo y nos molestamos y de repente decimos, yo nunca haría eso. Entonces aquí establamos que cambia el proceso de la entonación, el volumen del decibel cambia y por lo cual se ve la emocionalidad y lo vemos de forma paralingüística cuando le doy entonación en algo en el cual digo de forma tajante o en alguna de las palabras del enunciado, digo específicamente qué es lo que me está molestando o qué es lo que me molestó. La palabra que la persona diga más fuerte o la diga de forma más clara o más contundente, esa expresión es la que más le molestó a la persona. Y de ahí podemos entender que hay ciertas cosas. A diferencia de un enunciado declarativo en el que te preguntan, ¿me fuiste infiel? No, para nada. Ese es un enunciado declarativo
donde simplemente respondes, pero no hay aspectos claros de emocionalidad. Vemos como un aplanamiento al momento de comunicar lo que digo y simplemente respondes con naturalidad. Entonces, así es como lo entendemos. Y en el sentido narrativo es en cuando yo empiezo, me hacen una pregunta, ¿has sido infiel? Y en este aspecto, aquí es en donde viene los otros enunciados o los otros tipos de respuesta. Es en donde no hay una respuesta clara y la persona empieza a contar una historia en el cual necesita contar una historia, un contexto para poder tratar de aparentemente responder algo, pero no necesariamente te responde, simplemente busca cómo de alguna otra forma salir de esa situación que a lo mejor pueda ser incómoda. O si se le pide que cuente algo, empieza a tratar de buscar esa estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero es mucho más amplia a nivel de comunicación. De allí es en donde vemos el aspecto interesante del lenguaje, que yo puedo decir, preguntar y puedo responder lo mismo, pero lo interesante es que voy a comunicar algo totalmente diferente. ¿Sí me explico en este aspecto? ¿O cómo estamos? Sí, maestro. Bien, ok, espero que sí les quede claro. Muy bien. Ahora, para que nosotros podamos entender de forma clara todo lo que estamos viendo, tenemos que entender que hay algunos ámbitos que tenemos que profundizar. Por ejemplo, el primero de los ámbitos que tenemos que profundizar es el ámbito filogenético. Dice, este está relacionado con el origen del lenguaje y por cómo surgió la capacidad lingüística en el lenguaje. En este sentido, lo importante es describir la situación de los antecedentes del lenguaje y por qué surgió esta necesidad cuando vemos la génesis del lenguaje, determinamos, por ejemplo, determinamos, por ejemplo, aprecio por lo que son aprecios por el inicio. En este aspecto, desde el punto de vista estructural, el ámbito filogenético aborda lo que son los aspectos históricos que van a poder contemplar cómo se ha estructurado y desarrollado nuestro lenguaje hasta este momento histórico. Es por eso que decimos que desde este ámbito se consideran los procesos evolutivos y las condiciones que permiten que esta capacidad se desarrollara en el ser humano. Lo interesante de esto que hay que comentar con el aspecto del ámbito evolutivo en la situación del aspecto filogenético es que tenemos que determinar que el ámbito evolutivo está determinado por algunas áreas a nivel fisiológico y anatómico que se han desarrollado. Lo interesante que tenemos que determinar que lo único que no ha cambiado a nivel fisiológico en nosotros es el aparato fonoarticulador, que es lo que son labios, dentadura, lengua, lo que es paladar, lo que es laringe, faringe y lo que es pulmones.
Estos son los elementos del aparato fonoarticulador, ¿sí? Y obviamente en relación con las cavidades nasales. Y esto es de forma completa el aspecto de lo que llamaríamos nosotros el aparato fonoarticulador. Sin embargo, ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde están esos procesos evolutivos? Lo interesante acá es que, por ejemplo, las cuerdas vocales, que nosotros le llamamos cuerdas vocales, siempre hemos tenido, y de hecho todos los animales tienen cuerdas vocales. Específicamente todos los animales que tienen un proceso para la producción de algún tipo de sonido, ¿sí? Existen, a excepción de los insectos, que ellos producen otro tipo de sonidos a través de otras partes de su cuerpo. En este aspecto, la mayoría de las personas que en este aspecto tengan pues lo que es la articulación de lo que es una mandíbula e incluso lo que es la entrada de una cavidad oral, pueden decirse que tienen algún cierto tipo de desarrollo particular de cuerdas vocales. Es tan así que tenemos nosotros que ciertas aves, como los loros, las guacamayas, pueden imitar ciertos aspectos o ciertas frases de nuestro lenguaje humano, ¿sí? Entonces determinamos que de alguna otra forma este aspecto de la imitación está desarrollado en algunas especies para poder establecer un proceso de comunicativo especializado. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia que nosotros encontramos a nivel filogenético en los procesos evolutivos? A diferencia de los animales que lo hacen por simple imitación, que nosotros los hacemos a través de un proceso de un desarrollo neuronal en donde establecemos aspectos de voluntad, programación, planeación y gesticulación en base a lo que son las diversas áreas de nuestro cerebro, entre las que están involucradas lo que es el área de, en principio, lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo prefrontal, lo que es la parte de frontoparietal, donde se encuentra lo que es el área de Broca y el área de Wernicke, que son zonas anatómicas de nuestro cerebro en relación con lo que es el área de las áreas temporales que tenemos nosotros de forma lateral izquierda y derecha para el desarrollo de un lenguaje. En este sentido, estos procesos evolutivos no se han dado específicamente en el aspecto fisiológico del aparato fonoarticulador, pero sí se han dado en el aspecto evolutivo en cuanto al desarrollo de las áreas neuronales y neurofisiológicas que se han creado y desarrollado y especializado para la articulación y la fonoarticulación específica al momento de desarrollar lo que ahora llamamos el lenguaje. Antes simplemente se pensaba o se tiene la idea de que las personas normalmente empezaron a estructurar conforme fue pasando el tiempo, que ciertos sonidos empezaron a asociarse con un cierto aspecto de la vida y después, poco a poco, fue avanzando ese desarrollo del lenguaje hasta
lo que es en nosotros, lo que es el lenguaje oral. Sin embargo, aquí vemos un principio importante que nos puede ayudar a entender por qué hay ciertas personas que pueden dominar el lenguaje antes que otros. Desde el ámbito filogenético diríamos que lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder desarrollar el proceso de el dominio de una lengua o de un idioma es precisamente el acto de la articulación oral. De allí es que se ha descubierto que a nivel psicolingüístico una persona que domina el lenguaje primero tiene que desarrollar filogenéticamente estas áreas o estas redes neuronales para poder planear y programar lo que son los aspectos lingüísticos, paralingüísticos y sintácticos del lenguaje primero de forma hablada antes que de forma escrita. De allí ese es el éxito de que la mayoría de las personas que primero se abocan a dominar lo que es el lenguaje hablado antes que el lenguaje escrito, han encontrado en un porcentaje mayor facilidad para poder dominarlo o aprender otros idiomas, ¿sí? Si lo hacemos de forma contraria, es posible que sí lo lleguemos a hacer. Sin embargo, lo interesante del lenguaje que tenemos que entender es que no tiene un matiz cuadrado como lo que podemos ver en la estructura de un lenguaje escrito. Porque lo interesante es, por ejemplo, como cuando tú lees un diálogo en inglés, tú lo lees y si no lo contextualizas al momento de establecerlo de forma natural, te escuchas como le llamaremos con voz de robot, porque no se nota natural. Lo interesante desde el ámbito filogenético del lenguaje, y así es como surgió, y así es como antes las diversas naciones que tenían diversos tipos de lenguajes o diversos tipos de idiomas lo aprendían, no lo aprendían escribiendo, lo aprendían en el intercambio fonoarticulador entre los interlocutores del lenguaje. ¿Sí? De allí es que muchas veces se ha establecido esto, que cada vez que nosotros hablamos el lenguaje y lo ejercitamos, se crean nuevas redes neuronales de tipo evolutivo en nosotros y eso es transmitido genéticamente a la siguiente generación, ¿sí? Y esta capacidad es lo que ha permitido que ciertos aspectos de tipo de representación mental pasen a ser una representación real al momento de realizar, por ejemplo, una gran obra arquitectónica. De hecho, yo les diría que si no fuera por el desarrollo del lenguaje, no existirían gobiernos, ciudades, ni obras de arte, ni monumentos, porque necesitamos del desarrollo del lenguaje para poder crear incluso esto. Por eso se establece que el mayor salto evolutivo que hemos tenido es el desarrollo del lenguaje articulado, estructurado y estandarizado para que el ser humano ya no necesite de aspectos incluso visuales para aprender. Solo con escuchar podemos estructurar un aprendizaje de tipo significativo. En este sentido es en donde vamos a nosotros a determinar lo que son el conocimiento. Tiene que descansar en modelos desde el punto de vista
paleoantropológicos y la unidad temporal de análisis son miles de años. Por eso muchas veces vamos a estar viendo que a nivel filogenético tenemos que irnos a la historia de cómo es que estos sonidos fueron cambiando, fueron surgiendo, porque siempre han estado en nosotros. Muchos aspectos interesantes de nuestro lenguaje son aspectos que hemos copiado de otras especies, como es ciertas pronunciaciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos molestos, la R es una manifestación con respecto a un estado emocional que de forma articulada lo establecemos y lo combinamos con aspectos de lo que llamaríamos vocales, que no hay procesos de articulación de tipo con otras partes del aparato. Por ejemplo, la A, E, I, O, U son aspectos que estrictamente pertenecen al aspecto del desarrollo de cómo ponemos la posición de la boca. Por eso se llaman a estos elementos vocales. Lo interesante de todo esto es que estos miles de años han sido que todos los diversos sonidos que existen, algunos los hemos tomado de los animales, otros de la naturaleza, otros a través de ciertos sucesos que han surgido de nuestra misma naturaleza o de las mismas características de nuestras cuerdas vocales, que los hacemos presentes en la articulación y la pronunciación. Es así que nosotros hasta el momento podemos nosotros seguir desarrollando nuevas condiciones de lenguaje que ahora van cambiando conforme se va desarrollando las sociedades. De ahí es que determinamos en el ámbito filogenético indirectamente que, dado que es a partir de muchos restos fósiles, cómo pueden llegar a establecerse ciertas evidencias de la existencia de la capacidad para el habla en nuestra especie. Y esto es por el desarrollo de ciertas habilidades, específicamente, si no muy bien por el desarrollo de lo que son nuestra lengua o nuestra cavidad vocal, sí son por otros aspectos, en cuanto a que se ha comprobado que a nivel de desarrollo del lenguaje está en detrimento del aumento de la masa, de el volumen, o lo que es el volumen craneal, o en este aspecto de la bóveda craneal, está en detrimento de que tiene una fórmula particular, y es por el desarrollo de ciertas habilidades de la inteligencia que la mayoría de las veces están estructuradas a este proceso de lenguaje. ¿Sí? Hasta el momento, ¿algún comentario, alguna duda? ¿O cómo vamos? ¿Alguien tiene algún comentario? Bien, maestro. ¿Bien? Ok, perfecto. Esto es solamente en cuanto al aspecto filogenético. ¿Ok? Ese es un enfoque, ¿sí? En el cual a través de la historia podemos ver cómo ha ido evolucionando. Ahora, otro de los enfoques que tenemos que estar observando con respecto al ámbito filogenético es algunas características que sí han estado prácticamente de forma más específica ahora,
siendo observadas en nuestra realidad, como la posición más baja de la laringe, que normalmente a nivel fisiológico ha permitido la movilidad lingual y que favorece que los sonidos que se produzcan de la laringe sean más, hasta cierto aspecto, más nítidos y no haya dificultades al momento de identificar, por ejemplo, la inflexión de algún tipo de pronunciación. Lo interesante de esto es de que, por ejemplo, la posición más baja de nuestra laringe es lo que permite que de alguna otra forma podamos nosotros encontrar este proceso para poder establecer a nivel de que no se dé una especie de eco. Lo interesante del fenómeno biofísico de las ondas sonoras es que, por ejemplo, otros animales, cuando escuchan, por ejemplo, el rugir como de un león, si ustedes lo escuchan fuerte, no es porque tengan o un elefante, cuando en este aspecto hace un sonido particular, no es porque griten fuerte, sino que a nivel fisiológico o filogenético, normalmente lo que llamaríamos nosotros como el sonido que se produce al momento de la respiración resuena, por ejemplo, en lo que es en la boca del estómago y el esternón, y se produce como un aspecto amplificador. De allí lo interesante es que normalmente, por ejemplo, a diferencia de otras especies, por ejemplo, hasta el sonido más bajo es apreciable. Sin embargo, el aspecto interesante de nuestro lenguaje, al nuestra laringe estar en una posición más baja, establecemos una característica particular en el cual el lenguaje es un poquito más matizado y más controlado, y de allí podemos establecer, por ejemplo, el control. Muchas veces el rugido de león establece, si bien en un principio, por ejemplo, la característica de ser fuerte e impresionante, llega hasta un nivel de decibeles al momento de establecer lo más alto que puede rugir, ¿sí? En cambio nosotros, por la naturaleza de nuestra laringe, nosotros podemos controlar mejor lo que es la respiración y al mismo tiempo podemos modular lo que es el volumen de nuestra voz. Y es así que gracias a la acción, más además de las cuerdas vocales responsables de la producción de la voz, es que podemos hacer esta modificación de algunos sonidos del habla, y que precisamente por la forma de la lengua en la faringe. Y lo interesante de esto es que la lengua cumple una función que genéticamente no está estructurada para eso. La lengua sabían que realmente solo a nivel fisiológico cumple la función para saborear, pero nosotros hemos estructurado de acuerdo al aspecto filogenético que la lengua ahora nosotros la podemos estructurar y tenemos nosotros ciertas terminaciones nerviosas en la lengua para que este músculo que tenemos nosotros ahora funcione con micro movimientos y microexpresiones que dan ciertos matices particulares al momento de desarrollar nuestro lenguaje. Lo que no sucede con otras especies,
porque no se han creado las redes neuronales y obviamente las terminaciones neuronales en el control de sus respectivas lenguas. Un águila tiene el mismo sonido para todo y no controla en este aspecto el sonido que produce. Normalmente el sonido no proviene por el uso de su lengua, un águila, sino por las cuerdas vocales y la intensidad del aire con que pueda hacer el sonido. En este aspecto depende estrictamente de su garganta. En cambio, nosotros estructuramos lo que es el aspecto lingual al momento de que una posición particular puede tener en lo que es diferencias de milésimas de segundo, hace la diferencia de que yo pueda hablar rápido o hablar más lento. Y eso requiere un aspecto filogenético particular, en el cual el movimiento de mi lengua ya es en función con la faringe, establece lo que es la entrada y salida de sonido en milésimas de segundo y cambia constantemente en relación con otros aspectos, incluso emocionales. Y es desde esta perspectiva filogenética que también se intenta dar cuenta de que si el ser humano es un ser único y capaz de hablar, pues algunos autores dicen que el lenguaje humano no es más que una evolución gradual y sucesiva de un código animal. En este aspecto, desde esta perspectiva, que es desde la perspectiva evolucionista, nosotros de alguna otra forma a lo largo de nuestra historia es que podemos decir que el lenguaje o la comunicación a través del lenguaje específicamente hablado ha ido cambiando y se ha ido acrecentando y desarrollando y ampliando los aspectos de los significados y el aspecto de las pronunciaciones, y eso es lo que ha facilitado nuestro desarrollo y crecimiento como sociedad. Bien, ¿alguno de ustedes sabía esta cuestión característica de nuestra lengua? De que nuestra lengua no no cumple la función de lenguaje específicamente y que es una función de tipo evolutiva de cómo se mueve cuando hablamos. ¿Alguien lo sabía? Yo no creo que. Más fuerte, no escuché. Yo no creo que. No lo Bueno, sabía. bueno, siempre es bueno aprender cosas nuevas. Bien, déjenme ver cómo estamos en tiempo. A ver, déjenme checar. Creo que me quedan 2 minutos. ¿Les parece que cerremos ahorita la presentación? Cierro ahorita, dejo de compartir, detengo la presentación y cierro este link para que abramos el otro. ¿Les parece? Sí, maestro. Muy Sí, bien. maestro. Bueno, Sí, maestro. si alguien Sí, tiene está bien. dudas, preguntas y comentarios, lo checamos en el siguiente link. Muy bien. Muy bien, solo
Solamente vamos a esperar un ratito ahorita que se estén todos en línea para seguir explicando. Hasta el momento, ¿hay algún comentario, alguna duda con respecto a esto que les he estado planteando? Esta solamente es una manera de poder explicarles un poquito más este aspecto de cómo poder entender y comprender el desarrollo del lenguaje. Y me van a decir, bueno, maestro, ¿y por qué es importante conocer todos estos aspectos filogenéticos? Porque si nosotros no conocemos estos antecedentes, es posible que nosotros estemos fallando al momento de desarrollar algunas cuestiones básicas y técnicas de un lenguaje, o seguíamos arrastrando ciertos vicios en el manejo de un lenguaje. Lo interesante de esto es que esto nos debe de ayudar a tener un panorama más claro de qué aspectos debemos estar enfocándonos. Normalmente el aspecto filogenético siempre va a estar centrado en cómo ha sido tu historia o la historia particular al momento de desarrollar tu propio lenguaje antes de desarrollar el otro. Hay personas que tienen más facilidad de hablar un idioma que otro, y hay ciertas características filogenéticas, incluso determinadas por las cuestiones genéticas, como el famoso frenillo, que de algunas personas tienen por tener de ascendencia de raíces de la cultura maya, que van a tener, que no todos que tengan de ascendencia maya tienen frenillo, pero es característico de nuestra cultura y de nuestro regionalismo, y que suenan ciertas inflexiones parecidas específicamente al inglés. ¿Ok? Bien. Entonces, continuando con lo que es... Si escuchamos, te escucho, Gaby. Mamá, tengo una duda, no tiene nada que... Bueno, ahorita que mencionan lo del habla y todo eso, ¿saben por qué hay personas que nacen mudas o sordomudas? O sea, ¿por qué? Híjole, no te escuché bien, Gaby. ¿Me lo puedes repetir más fuerte? Sí, profe. Yo tenía una pregunta. No sé si tenga mucho que ver con el tema, pero mi duda era, o sea, ¿sí sabe por qué o qué factores son los que causan que una persona pues nazca siendo sordomuda o muda? Lo que pasa es que me parece que mi sobrinita pues es muda. Está haciendo estudios, entonces Bueno, lo que pasa es que a veces hay que hacer ciertos análisis en algunas personas con respecto a eso. Eh, yo siempre he dicho que cada caso hay que evaluarlo de forma particular, porque pues, a veces por eso estamos viendo esta historia. A veces esa historia de cómo se ha desarrollado, a veces también esa historia de ciertas condiciones particulares de las personas eh, que tienen el desarrollo de ciertos elementos del lenguaje. Se tendría que evaluar de forma clara. Pero bueno, ahora sí que no me atrevo a hablar de todos los casos, pero yo siempre he dicho que hay que trabajarlo de forma individual y hacer como un examen y evaluar las condiciones de cada persona, las características de cada persona, porque no me atrevería a asegurar que sea por una causa u otra, si no es hasta que podamos trabajar con la persona. Bueno, vamos a tratar de seguir avanzando un poquito para que veamos otro tipo de perspectivas con respecto al desarrollo del lenguaje, que nos debe de quedar claro.
Ya vimos este aspecto cómo va avanzando. Ahora, después tenemos lo que es el ámbito ontogénico. Este dice estar relacionado con el desarrollo del lenguaje y la capacidad comunicativa de una persona concreta a lo largo de su ciclo vital. Aquí es en donde vamos a tener en cuenta algo muy interesante. El aspecto interesante que tenemos que tomar en cuenta con respecto al tema ontogénico es el principio de que no somos una calca de nuestros ancestros o nuestros antepasados o nuestros padres. En este sentido, desde el ámbito de la génesis del lenguaje de una persona, determinamos desde el ámbito ontogénico, tengo que ver cómo ha sido el desarrollo de su ciclo vital de cada una de las personas. Muchas veces vamos a encontrar que ciertas personas normalmente cuando tuvieron algún proceso desadaptativo o desajuste en alguna etapa anterior, puede repercutir o ha repercutido, si no se ha atendido de forma oportuna, en el desarrollo propio del lenguaje de la persona misma. Por eso muchas veces, por ejemplo, decimos que el desarrollo del lenguaje, que es desde el punto de vista ontogénico, es si la persona ha tenido alguna dificultad con respecto a sus ciertas capacidades para poder comunicarse. Aquí es cuando muchas veces determinamos, por ejemplo, no es que la persona no tenga dificultades para hablar. El problema está en la capacidad de comunicar. No sé si quiero dar a entender este aspecto. A veces el problema está en el hecho de ciertos aspectos al momento de transmitir un mensaje. A veces hay personas que tienen ese fallo a nivel personal sobre ciertos aspectos o ciertos temas, en los cuales se ve la dificultad de la persona para manejar lo que es el tema, el contexto o la situación particular que se intenta comunicar, y la persona se ve limitada o impedida. Eso puede llevarnos a determinar que en algún momento de su ciclo vital tuvo algún conflicto o pudo darse algún conflicto que se transforma a través de ciertas dificultades lingüísticas. Muchas veces yo he encontrado personas que tienen algunos aspectos, desde el aspecto de la dialéctica o el diálogo de una persona. Hay ciertos temas o ciertas palabras que a nivel inconsciente la persona le es difícil desarrollar o hablar, ya sea porque tuvo algún conflicto con ese aspecto del lenguaje, con esa palabra o con ese tema o con esa terminología, o porque en algún momento no tuvo acceso a ella. También ese es el otro proceso. Hay personas que hay ciertas cuestiones lingüísticas que a veces hay personas que en su ciclo vital les han permitido permear a lo largo de su vida ciertos vicios del lenguaje. Y lo interesante acá que puede ser tanto escrito como hablado. Y eso es lo que después se convierte en ciertas dificultades comunicativas. A veces las personas o no pronuncian bien, o la entonación o el momento para entonar ha sido una dificultad particular en la persona. Y muchas veces, por ejemplo, de ahí establecemos desde la génesis del lenguaje de la persona que hay ciertos elementos, por ejemplo, hay ciertas palabras
o ciertas frases o temas que la persona le es difícil desarrollar. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas para poder establecer un aspecto de diálogo con otras. Hay personas que son muy buenas hablando, pero tienen dificultades en el momento de la representación gráfica, porque muchas veces me han dicho, es que yo soy de los que explican, hablan y todo eso, pero no me pongan a escribir porque me atrofio. A veces tenemos que establecer dentro de a lo largo del ciclo vital de la persona, qué conflicto hubo en esa persona que lo llevó a que se sienta limitado, impedido o afectado para desarrollar este aspecto del lenguaje, incluso escrito. Hay personas que son muy buenos oradores, pero ponlos a escribir, híjole, parece que los estás torturando. Y eso es lo significativo. Algo en algún momento de su ciclo vital tuvo un conflicto con ese aspecto. Y a veces hay que establecer lo que es la anamnesis o la historia personal de la persona para establecer por qué. De allí es en donde vamos a decirnos que en el ámbito ontogénico se tiene que centrar. Creo que no les compartí esto, perdón. Les estoy platicando, pero no se los he compartido. Bien, estoy en esta diapositiva. Eso es lo que yo les estaba comentando. Entonces, en el primer aspecto ontogénico tenemos que determinar el desarrollo del lenguaje y la capacidad comunicativa de una persona concreta a lo largo de su ciclo vital. Tengo que determinar en qué momento lo pudo desarrollar y qué aspectos no. En el segundo punto dice, se centra en los procesos de desarrollo del lenguaje, adquisición y aprendizaje. Acá es en donde vamos a establecer, por ejemplo, lo que es el acento, donde establezco también, por ejemplo, cómo lo aprendió, cómo lo contextualizó. Por ejemplo, hay ciertas comunidades, por ejemplo, que están dentro de nuestro léxico urbano cotidiano, que no conocen ciertas comunidades y siguen hablando español. Y si tú le hablas en ciertos términos urbanos, la gente no te va a entender, aun cuando hablen el mismo idioma. ¿Sí me explico? En este sentido, yo tengo que determinar cuáles son los elementos gramaticales, los elementos del léxico, los elementos prosódicos que la persona ha aprendido. Por eso muchas veces yo tengo que determinar si la persona sabe pronunciar de forma adecuada los diferentes aspectos e inflexiones de su propio lenguaje, y ni qué decir de un lenguaje extranjero. Porque si yo no encuentro este proceso de diferenciación y discriminación desde el aspecto prosódico, de entonación y pronunciación, es lo que puedo determinar cómo algunas personas pueden tener dificultades para hablar y desarrollar un lenguaje. A lo mejor si tuvieron un mal maestro o su comunidad permeó ciertos aspectos y asimiló ciertos aspectos que afectan su proceso comunicativo, puede entender por qué haya ciertas dificultades en algunas personas al momento de desarrollarse y pronunciar ciertos tipos de palabras, ¿sí? Y también tengo que determinar cuál es su nivel de conocimiento, su nivel de experticia, manejo en cuanto al manejo del lenguaje.
si sabe de alguna otra forma o ha aprendido de forma adecuada a desarrollar de forma correcta el lenguaje y si lo puede aplicar. Acá lo interesante del aprendizaje lo tenemos que entender de que no necesariamente que una persona le enseñemos algo automáticamente significa que ya lo aprendió. ¿Dónde establecemos el proceso de aprendizaje? En la ejecución evolutiva del sujeto hacia que su desempeño se vuelva más eficiente. Si ya lo que le enseñé a una persona ya lo aprendió y a lo largo de su historia cada vez lo hace mejor y se vuelve más eficiente, yo determino que lo aprendió bien. Pero si no tuvo las bases concretas del aprendizaje, por ejemplo del lenguaje, puedo determinar que pueda tener fallas al momento de realizarlo de forma satisfactoria o excepcional. ¿Sí? Otro de los aspectos es su conocimiento descansa en modelos de la psicología, el ámbito ontogénico, del desarrollo o la psicología evolutiva. No es lo mismo, aquí es cuando yo determino, no es lo mismo el desarrollo del lenguaje de un niño de 6 años a un adolescente de 16. Me preocupa si el niño de 6 años ya habla como uno de 16 y uno de 16 habla como de 6 años. Ahí sí me preocupa porque determina algunas cosas. Bueno, entre comillas el de 6 años no tanto. Pero el de 16 años es porque está produciéndose un desfase en su desarrollo psicolingüístico. Y eso debe de preocuparnos porque hay un desfase, porque hay ciertos elementos que ya debe de ser capaz de desarrollar, no solo a nivel de pronunciación, sino a nivel de paralingüística, a nivel gestual y a nivel contextual dentro de su proceso de lenguaje. A veces tenemos personas que a veces decimos, es que es muy impertinente para hablar. Este proceso al momento de incluso comunicar o responder, es que no sabes decir las cosas. ¿Han escuchado a una persona que diga eso? Es que no sabes decir las cosas. Sí. Bueno, eso aboca a un aspecto ontogénico en el cual hablamos que la persona no es hablar por hablar. Hay ciertas etapas evolutivas en el desarrollo del ser humano en el cual ya debes de ser capaz de determinar cuándo usar silencios, cómo modular el lenguaje y cómo estructurar tu lenguaje para ser más asertivo, ser más correcto y adecuado al momento de transmitir una información. Hay personas que por eso se meten incluso en problemas. Y en el sentido lingüístico, en el momento de desarrollar el lenguaje, aquí es en donde podemos determinar si la persona habla y desarrolla el lenguaje en relación a las características cronológicas de su edad y las características contextuales de su desarrollo, ¿sí? Porque no es el mismo desarrollo incluso entre hombres y mujeres, entre una etapa de la niñez a una etapa de adolescencia o una etapa de la adultez de los jóvenes adultos, ¿sí? Hay variaciones y se determina, por ejemplo, esa persona cuando dices, es que no hablas como alguien de tu edad. Habría que determinar, por ejemplo, a qué se refiere. Si habla como alguien de menor edad, preocúpense, porque significa que la persona no está desfasada a nivel lingüístico para poder expresarse. O
o hablas, te escuchas como alguien mucho mayor de tu edad, establecemos que hay un supradesarrollo en el desarrollo y el manejo del lenguaje al momento de comunicar. ¿Sí? Aquí es donde establecemos el aspecto evolutivo, pero yo debo de conocer qué esperar en cuanto al desarrollo del lenguaje en relación a cada etapa del sujeto. ¿Sí? Y obviamente tenemos que trabajar la cuestión de su unidad temporal de análisis, es desde el momento del nacimiento en adelante. O sea, en este aspecto del ámbito ontogénico tengo que ver cómo ha sido el proceso de cambio y desarrollo del lenguaje de la persona ahora sí que tenemos que buscar si ha tenido algún proceso y dificultad al momento de desarrollar su lenguaje o aprender un lenguaje. Hay que establecerlo en qué momento hubo la condición y hacer la adecuación para que supere esa situación que ha venido arrastrando. Porque hay un aspecto interesante, aspectos del pasado que no hemos trabajado, superado, por naturaleza los seguimos arrastrando a lo largo de nuestra vida. Y eso desencadena que nosotros nos mostremos a nivel de competencia muy por debajo de lo esperado. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Cómo vamos? Bien. Por parte de los demás que están en la sala virtual, ¿cómo están? ¿Sí estamos comprendiendo? Sí, maestro. Perfecto. Sí, Bien. maestra. Entonces ya entendimos el ámbito filogenético, el ámbito ontogenético, ¿sí? ¿Sí? No los vayan a confundir porque cada uno son como ámbitos de evaluación. Y a veces eso nos permite poder establecer un aspecto de intervención y diagnóstico para reconocer lo que son las adaptaciones, ya sea desde el ámbito filogenético o en el aspecto ontogenético determinado de la característica de la etapa en la que se encuentra. Por eso encontramos que hay planes abocados a personas que tengan cuestiones fisiológicas y anatómicas, y hay ámbitos de planes de desarrollo de aprendizaje del lenguaje encaminados a ciertas etapas específicas. De ahí es, por ejemplo, lo que existen una forma estructurada y articulada para, por ejemplo, el aprendizaje del inglés en niños en etapa preescolar, en etapa escolar y sobre todo en etapa profesional. En este sentido, ustedes deben de estar hablando entre, por lo menos, a nivel de expresión contextual, entre la comunicación que debería de manejar un adolescente de 15 años a una persona de 24 años, que es el rango de edad en la que están, y los ámbitos en los que se desenvuelven ambos. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí, No, maestro, no lo entendí. Bien, en este sentido, por ejemplo, cuando yo te escuche hablar en inglés, o si yo te escucho hablar en inglés, tengo que identificarte que estoy hablando con una persona que sabe comunicarse con un adolescente de 15 años hasta con una persona de 25, desde el punto de vista ontogenético. ¿Por qué? Porque es el rango de edad en la que te encuentras, ¿sí? Es lo ideal y lo esperado. Ya si puedes hablar con una persona mayor de 24, 25 años,
eso ya es un aspecto excepcional, ¿sí? Pero lo esperado es que tú puedas hablar con un adolescente que su lengua materna sea español y que puedas hacer las inflexiones adaptadas a su etapa de su ciclo vital, así como con una persona de tu propia edad cronológica. No solo al momento de la sintaxis y la pronunciación, sino al momento de cómo transmitir un mensaje de forma paralingüística y gestual. No sé si quedó más claro este aspecto. Sí, maestro, ya comprendí mejor. Ok. Bueno, ahorita yo ya tengo que son las 2 de la tarde. Bien, el día de mañana me gustaría que, ya vi, ahorita tengo alguna dificultad, he estado revisando que afortunadamente todos entregaron sus tareas de su reporte de clase, de lectura. Les voy a pedir solo un solo favor, léanlos bien